Buenas tardes, estimados alumnos. Espero que estén bien en sus casas, todos quedándonos en casa, pero importante es seguir estudiando la palabra de Dios. Tenemos que avanzar en el libro de Oseas, que es el libro que estamos estudiando. Necesito que las guías me las hagan llegar lo antes posible, que las entreguen, la hagan con lápiz de pasta, por favor, me manden la foto o las escanean para yo posteriormente evaluarlas. Vamos a comenzar inmediatamente. En Oseas capítulo 6, versículo 6 dice así: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El bosquejo sería así: las razones del pleito de Dios, corrupción del pueblo y sus sacerdotes, un espíritu de prostitución en la adoración y llamado a una auténtica consagración. Recordemos que el contexto histórico, cierto, está Jeroboam II, es un gobierno donde hay prosperidad, sí, mucha prosperidad, pero el pueblo esa prosperidad no le acercó a Dios, sino que le alejó. Hay injusticia social, hay opresión hacia los pobres, hay mentira, hay perjurio y todos esos males producto de que el pueblo no tenía conocimiento de Dios. Es una frase, un versículo potente en el libro de Oseas, donde dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. La falta de conocimiento, ¿cierto?, lleva al pueblo a actuar mal. Es necesario conocer a Dios para andar en su voluntad. El mensaje de los 3 primeros capítulos oscila entre los temas del castigo y la salvación. Las experiencias maritales de Oseas, incluyendo el pesar que causó la infidelidad de su esposa. Recordemos que él se casa con una prostituta sagrada, Gomer, y esta mujer le es infiel, queda esclava, y él la redime. Y eso ilustra el gran amor de Dios hacia un pueblo que es infiel. La vida de Oseas es una ilustración, es un mensaje. Todo su entorno familiar, los nombres de sus hijos: Jezreel, Loami, Ruana, no compadecida, cierto, no es mi pueblo, y Jezreel, que es venganza. Bueno, sigamos adelante. El resto de la profecía de los capítulos 4 al 14 amplía el mensaje de los 3 primeros capítulos. Yo espero, alumnos, que ustedes ya estén leyendo el libro de Oseas completo, que ya lo hayan leído completo, para que ustedes puedan aprender aún más sobre estas hermosas palabras de este libro profético de este profeta menor Oseas. Aunque se centra en la culpabilidad de Israel y su inexorable juicio, los capítulos de Oseas del 4 al 14, cada una de las 3 secciones principales tienen una nota también acerca de la restauración de Israel. Dios siempre espera que a través de un mensaje, ¿cierto?, un llamado a atención, el pueblo pueda venir al arrepentimiento. No olvidemos que Dios es inmutable, pero Él está en su naturaleza, ¿cierto?, levantar juicio cuando hay un arrepentimiento verdadero. Eso lo habíamos hablado la clase pasada. Este primer ciclo de mensajes de juicio de salvación de Israel comprende 3 partes. El capítulo 4 se enfoca en los pecados del reino del norte. Recuerden, tenemos el reino del norte, Israel ya se dividió: reino del norte, reino del sur. Reino del norte, capital Samaria. También se le menciona y se le describe como Efraín, ¿ya? Y reino del sur, capital Judá. Eso lo explicamos cuando tuvimos nuestra clase presencial. El capítulo 4 se enfoca en los pecados entonces del reino del norte. Y el capítulo 5 remarca la culpabilidad de toda la nación, incluyendo Judá, y anuncia el juicio. Un contemporáneo, un profeta mayor de Oseas, es Isaías. Isaías profetiza en un momento también que el pueblo de Dios, Judá, ¿cierto?, el reino del sur, también había caído en apostasía, en una religiosidad. Los holocaustos, los sacrificios no los estaba recibiendo Dios, porque su pueblo de labios le honraba más, su corazón estaba lejos del Señor. El capítulo 5 se vislumbra un arrepentimiento de Israel. Oseas 4 del 1 al 2, si quiere usted lo busca, o yo aquí lo puedo leer también. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad. Mire cómo se describe las consecuencias de que este pueblo se había apartado de Dios. Eran sus hechos.
En ellos no había verdad, no había misericordia, no había conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, ellos mentían, mataban, adulteraban, homicidio tras homicidio se suceden. ¿Por qué se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves de los cielos y aún los peces del mar? Este versículo, cierto, capítulo 4, 1 al 3, describe los pecados del pueblo. El lenguaje aquí usado implica que Dios ha entrado en una discusión o querella contra Israel, donde está presentando, cierto, las causas de su acusación. Tal vez deberíamos pensar en una demanda legal como las que se efectúan a las puertas de la ciudad. Imagínese usted, Oseas acercándose a los ancianos sentados para juicio y anunciando Dios mismo que tiene él una disputa que presentar. Los habitantes de la tierra son acusados de dos cosas. Por una parte, les faltan las cualidades positivas que Dios requiere de su pueblo, es decir, un carácter, ¿cierto?, que no es agradable a Dios. Los hechos están negando al Dios que ellos dicen creer. Punto 1 es la verdad, que incluye decir la verdad y también actuar en fidelidad. Amor constante, la cualidad que expresa sobre todo la manera de actuar que Dios hacia su pueblo del pacto y lo que requiere a cambio ver especialmente en él. Y conocimiento de Dios. Por otra parte, se exhiben malas características que Dios aborrece. Perjurar, por ejemplo, en el sentido de preocupar, de dañar a otros, decir maldiciones contra ellos. Busque ahí en Jueces 18:2. O además jurar en falso. Jurar en vano, el engañar, el asesinar, el robar, el adulterar. Lo que los 10 mandamientos requieren con respecto a otra gente están siendo descaradamente ignorados. Acuérdese el decálogo, la norma de conducta que Dios requiere de su pueblo. El decálogo nos revela de un Dios santo. Los 4 primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios y los 6 restantes con mi relación con el prójimo. Si ellos no tienen una buena relación con Dios, porque en esa época no había una buena relación con Dios, podían estar los sacrificios, los holocaustos, pero el corazón estaba muy lejos de Dios. Entonces, los 4 primeros mandamientos tienen que ver con su relación con Dios y los 6 restantes con la relación con el prójimo. Por lo tanto, al no tener una relación con Dios, al no tener un conocimiento de Dios, obviamente eso se iba a notar en su actuar. Y ese es el mensaje de Oseas. Es lo que Dios está encarando a través de este profeta. Él habla del juicio de Dios, pero también es parcialmente un vívido retrato poético de una tierra bajo la maldición de Dios. Cuando Israel sea restaurado, la tierra y sus criaturas vivas también serán bendecidas. Una vez la restauración tiene que ver con que el pueblo se arrepienta del pecado, ¿cierto? Se aparte del pecado y ahí va a venir esa restauración. Corrupción del pueblo y sus sacerdotes. Tenemos eso en Oseas 4, 6, 10. Una de los deberes de los sacerdotes, ¿cuál era? Era que ellos tenían que enseñar las leyes al pueblo, ¿cierto? Los mandamientos, lo que Dios requería de ellos, pero ellos no lo hicieron, por lo tanto ellos ignoraban estas leyes. Y eso lo vemos en Oseas 4, 6, 10. Mi pueblo fue destruido, dice Dios, porque le faltó conocimiento. Es grave eso, es lo primero. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, conforme a su grandeza. Así pecaron contra mí también, yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad está su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Wow. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Aquí hay un punto importante que se recalca, que producto de esa falta de conocimiento, ellos actuaban así. Ellos, los sacerdotes, ¿cierto?, tenían que enseñar al pueblo cómo Dios le tenían que enseñar al pueblo, ¿cierto?, las leyes de Dios para que el pueblo pudiera andar
en rectitud y no lo hicieron. Disculpen. Entonces, los sacerdotes ignoran la ley de Dios confiada a ellos y consecuentemente no andan con seguridad en sus caminos, sino que tropiezan. Como los otros líderes religiosos, los profetas, han rechazado su honra de ellos, la ley que les decía cómo complacer a Dios. La ley declaraba, ¿cierto?, cómo complacer a Dios en vez de ritos paganos, inmorales y desagradables. ¡Qué tremendo! Ahora se ganan la vida satisfaciendo el deseo del pueblo de adorar a otros dioses. Eso usted lo ve en Oseas 4, versículo 8. Puesto que los sacerdotes no enseñan la ley, el pueblo no la conoce. Y eso es gravísimo. Y es destruido porque carece conocimiento de la misma palabra. Usted se acuerda la historia, ¿cierto?, de los hijos de Eli, de Fines y Ofni. Ellos tenían una muy mala actitud, ellos menospreciaban las ofrendas, estaban con mujeres en el santuario, y algo que ellos no tenían precisamente era falta de conocimiento, y por falta de conocimiento ellos también actuaban de esa forma. El resultado es castigo para la nación y para los sacerdotes, para gente semejante. Eso está en Oseas 4, versículo 9. Sigamos pues adelante. Corrupción del pueblo y sus sacerdotes. Los hijos siempre fueron considerados como una bendición, y una de las promesas a Abraham fue lo que de hacer de su descendiente una gran multitud. La relación sexual con muchas prostitutas no produciría lo que Dios haría con una pareja anciana. Oseas 4 del 11 al 19 dice así: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre los cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados debajo de las encinas, álamos y a toda sombra, ¿cierto? Vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen y a vuestras nueras cuando adulteren. 4 del 11 al 19. Porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. Y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betsabén, ni juréis, vive Jehová. Porque como novilla indómita se apartó Israel. Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Oseas 4 del 11 al 19, entonces Dios continúa con una descripción de la necedad de ellos. Se exceden en la bebida, el versículo 11, 4:11, y pierden el sentido, buscan dirección en objetos de madera, es decir, ellos han caído en idolatría. Son descarriados por un entusiasmo desenfrenado por la adoración pagana y se dedican al sacrificio y ofrenda, holocausto, en los lugares altos, altares que no eran autorizados por la ley y en los que se desarrollaba todo tipo de corrupción. Sacrificarían en cualquier parte debajo de cualquier árbol disponible con tal de que su sombra sea buena, versículo 13, 4:13. Consecuentemente, las hijas de los que se dedican a esas cosas van también por el mismo camino. La prostitución física o sexo promiscuo y el adulterio son enfocados aquí. En el capítulo 4 del 11 al 19, recordemos, las mujeres son inocentes, 4:14, cuando son comparadas con los hombres que debían haber puesto el ejemplo a sus hijas, dar un buen ejemplo, pero en vez de eso van con prostitutas, tanto las seculares como también las sagradas. Importante el ejemplo que pudieran dar los padres, ¿cierto? Y el mal ejemplo de sus padres, obviamente sus hijos también lo estaban siguiendo. En la religión cananea se pensaba que la prostitución sagrada era un medio de asegurar la fertilidad de la tierra, lo que se practicaba en aquella época, ¿cierto? Eran sus cultos. Es probable que la idea de magia imitativa está detrás de la práctica. La relación sexual con una prostituta sagrada producía alguna acción similar entre los dioses de la naturaleza y resultaba en que la tierra produjera fruto. Esa era la creencia que ellos tenían.
Qué tremenda la situación, ¿cierto?, que está viviendo el pueblo de Dios en esa época. Por eso Dios levanta a este profeta para traerles un mensaje y hablarles de la molestia de Dios por la mala actitud que ellos tenían en su vida diaria, en la actitud hacia los pobres, la injusticia social. Y aquí hay un llamado en Oseas 6, del 1 al 6, a la auténtica consagración. Dice el libro de Oseas: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la temprana. Oseas 6 del 1 al 6 dice: ¿qué haré a ti, Efraín?, refiriéndose al reino del norte. ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se desvanece. Por esta causa lo corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca. Tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero, dice Dios, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto, porque aunque ellos ofrecían los holocaustos, aunque ellos daban los sacrificios, cierto, a Dios, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Por eso que hay algo que Dios pesa, y lo que santifica cualquier ofrenda es la actitud del corazón. Entonces, este pueblo, obviamente, de acuerdo a todos los hechos, lo que se está examinando en el libro, se había apartado de Dios. Israel reconoce que Jehová los ha hecho pedazos y que solamente Él puede sanarlos, porque dice: venid a mí y yo los sanaré. El versículo 2:6:2 da la única referencia específica en el Antiguo Testamento de ser levantados al tercer día. Claramente, esta no es principalmente una profecía de un individuo, el Mesías, sino una metáfora de la venida de la salud. No obstante, hay una verdadera similitud entre las dos situaciones. Dios obra una sanidad totalmente imposible. Lo que fue hecho metafóricamente para la nación de Israel, el Hijo de Dios, fue hecho literalmente para Jesucristo, el Hijo de Dios. Este pasaje, como también la referencia a Jonás en el vientre del pez, puede haber estado en la mente de Pablo cuando dijo de Jesús que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hay un llamado de Oseas aquí. Dice: venid a Dios. Ese es el llamado. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató, y Él curará en la herida, y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día resucitará y veremos delante de Él. Es un principio. En situaciones cuando se está en pecado como esta nación, hay una salida de venir al Señor para que Él restaure, ¿cierto?, esa vida que se ha apartado de Dios. Ese es un mensaje precioso, el amor de Dios. Hay un juicio, ¿cierto? Hay una consecuencia de que este pueblo, por falta de conocimiento, cae en esta apostasía y está desagrando a Dios. Pero también hay una salida de venir a Él en una nueva actitud de arrepentimiento y recogimiento para que el Señor pueda restaurar. Dios les bendiga, amados. Sigamos estudiando, sigamos adelante, sigamos orando por Chile, no salgamos de nuestras casas y sigamos orando para que también Chile sea restaurado y esta nación pueda ser completa para Cristo. Dios les bendiga.